Buenos días, mis pequeños, ¿cómo están? Hoy día viernes nos encontramos en nuestra clase de personal social. Vamos a recordar cómo se realiza la prevención y atención de desastres naturales. Vamos a recordar este tema informándonos un poco más sobre los desastres naturales. ¿Qué es un desastre natural? Los desastres naturales son situaciones catastróficas que se desencadenan como resultado de la manifestación violenta de un fenómeno natural, que al encontrar condiciones propicias de vulnerabilidad en una población, causa alteraciones intensas como la pérdida de vida y de salud de parte de su población, destrucción parcial o total de viviendas o infraestructuras y daños importantes del medio ambiente. Entonces, los desastres naturales son fenómenos que se producen en el ambiente y que causan mucho daño, ya sea material o de salud, ¿sí? Los desastres se pueden dar de diversas maneras, niños. En nuestro Perú, existen desastres que afectan a nuestra tierra, ¿sí? Vamos a ver un poco sobre ellos. ¿Qué desastres comunes tenemos en nuestro país? En nuestro país, por ejemplo, por la costa, parte sur de nuestro país, siempre se escucha hablar de los sismos. Los sismos son los movimientos telúricos que causan ¿qué causa? Daño en las viviendas, cuando todo empieza a temblar, la tierra se mueve y puede producir partiduras en las pistas, en las casas. Y estos sismos son muy peligrosos. Mayormente se sienten por las costas de nuestro país. El año pasado se sintió un sismo en nuestra ciudad de nuestra ciudad de Loreto, ¿no? Quedamos un poco asustados sobre este sismo y estuvimos conociendo, poniendo en práctica muchas medidas preventivas. ¿Qué hacer en estos casos? Buscar espacios seguros, ¿sí? Sobre todo no perder la calma. ¿Qué otro desastre afecta a nuestro país? Es los llamados huaicos. Los huaicos, ¿de qué se producen? Pues vienen de los cerros. ¿Y cómo es que se desmorona eso? Pues el impacto de las lluvias frecuentes hace que se despliegue una enorme barrera de lodo que viene en forma de inundación y afecta a todas las familias. Esto se da mayormente por la parte de la sierra, que nuestra sierra posee grandes cerros, montañas, ¿sí? Y los huaicos provienen de estos cerros o montañas a causa de las lluvias. También tenemos las inundaciones. Nuestra ciudad de Quito siempre está propensa a sufrir de las inundaciones. En la actualidad, con torrenciales lluvias, las calles ahora se inundan y muchas familias se ven afectadas. Cuando también se producen las inundaciones, cuando los ríos crecen. Y Quito es una isla que está rodeada por ríos, ¿no es cierto? Entonces, cuando llega la época de creciente, muchas familias que viven a las orillas de los ríos sufren de estas inundaciones. También tenemos los vientos huracanados, que también se dan en nuestra ciudad. Y en estos días, en estos meses, hemos sido testigos de fuertes vientos que se ha observado árboles caídos, techos de casas que se desprenden. Entonces, estos son estos desastres mayormente comunes que se dan en nuestro Perú, en distintas regiones, claro, ¿sí? Bien, entonces vamos a escuchar ahora qué debemos hacer frente a estos tipos de desastres. ¿Qué hacer en caso de desastres? Antes, dice, debemos identificar las amenazas que se puedan suscitar en nuestra comunidad, en nuestro alrededor.
Entonces, teniendo en cuenta ya estas amenazas, ¿qué se debe hacer luego? Se debe organizar con la familia, con la comunidad y elaborar un plan. Por ejemplo, en los sismos, los familiares que están en casa deben conocer las zonas seguras de la casa para ponerse a buen recaudo. En las inundaciones, por ejemplo, que se dan en nuestra ciudad, como comunidad deben buscar acciones para poder evitar un poco o contrarrestar este fenómeno natural que cuando se da la creciente de los ríos, ¿no? Ahora, realiza simulacros y ejercicios de prevención. Cuando nosotros estamos en nuestra institución educativa, siempre realizamos acciones preventivas mediante simulacros. El año pasado se ha estado practicando mucho los simulacros de sismos y de inundaciones, pero y este año ha sido un poco imposible porque no hemos estado en aula, ¿sí? Pero como familia, ustedes siempre poner en práctica pequeños simulacros para estar atentos a cualquier desastre. Durante un desastre, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Debemos mantener la calma y ayudar a los familiares. No debemos de alertarnos, no debemos de desesperarnos. Debemos respirar profundos y ponernos tranquilos. ¿Para qué? Para buscar un sitio seguro dentro de nuestra casa o ver en qué momento podemos salir de nuestro hogar, ¿sí? Seguir un plan de emergencia que se haya elaborado en la familia, en la comunidad. Otro sería escuchar las instrucciones de las autoridades, ¿sí? Porque ellos siempre están pendientes o siguiendo, dándonos orientaciones durante algún desastre. Después del desastre, ¿qué es lo que debemos hacer? Debemos ayudar en la reconstrucción de la comunidad. Ustedes bien saben que después de que haya ocurrido un desastre, por ejemplo, acá las inundaciones, los vientos huracanados que se dan, ¿qué se debe hacer? La comunidad debe ya agruparse o en familias, buscar la reconstrucción del lugar, ¿sí? Y luego volver a las actividades diarias para poder continuar con nuestros quehaceres cotidianos. ¿Sí? Bien, acá están las acciones preventivas de qué hacer antes, qué hacer durante y qué hacer después frente a un desastre. ¿Sí, mis pequeñitos? Bien, después de haber escuchado esta pequeña información, este pequeño recuerdo, porque son temas que ya vimos, vamos a trabajar nuestra ficha de hoy, nuestro lema, despierta que llega tu Salvador, viernes 4 de diciembre. La actividad que estamos viendo es recordamos las medidas preventivas frente a un desastre natural. Luego de haber escuchado la información, completa la ficha. ¿Qué hacer frente a un desastre? Piensa, indaga y responde. Miren acá, tengo la imagen de una inundación. Es algo muy común que se da en nuestra ciudad. ¿Qué hacer antes? A ver, pensemos. Las personas que viven cerca a las orillas de los ríos, ¿qué deben hacer? Pues si saben que ya viene temporada de crecientes, entonces debemos desalojar nuestras viviendas o de repente crear rasantes para contrarrestar un poco la creciente del agua y no se vean afectados muchos. ¿Qué hacer durante? Pues durante una inundación se debe mantener la calma, buscar acciones que nos ayuden a dar solución a esto. ¿Sí? ¿Qué hacer después? Pues después de una inundación lo único que nos queda es reorganizarnos con los demás para poder limpiar lo que la inundación deja, ¿sí? Y seguir con nuestros quehaceres diarios. Bien, con esta pequeña fichita es la que necesito como evidencia. El trabajo me la van a enviar hacia web para poder ver cuál es el punto de vista que ustedes dan frente a un desastre. ¿Sí, mis pequeñitos? Muy bien, entonces los dejo trabajando. Gracias por prestarme su atención.